Saludos señores, en nuestro programa de hoy, La Mirada Justa, vamos a abordar un tema que ha nacido polémico y que continúa, por supuesto, pues siendo muy debatido en muchos foros. Estamos hablando sobre esa asignatura que ya se ha comenzado a impartir en muchos centros, que como es la de la educación para la ciudadanía. Para hablar de este tema, para ver los enfoques que cada una de las personas que hoy nos acompaña puede proporcionar, lógicamente nos interesa conocer muchas opiniones porque se ha hablado mucho, pero la verdad es que de contenido no conocemos suficiente. Quizás estas personas nos puedan aclarar muchos conceptos. Vamos a saludar a Rafael Martínez. Bienvenido, Rafael. Hola. Está con nosotros Julia Pérez, bienvenida. Buenas tardes. Bien. Y Marisol Álvarez, bienvenida también. Bueno, pues vamos a comenzar ya a entrar en materia, porque luego ocurre que el tiempo se nos va corriendo y la verdad es que nos gustaría profundizar en este tema que nos parece muy interesante. Vamos a comenzar conociendo si ya se están impartiendo estas asignaturas en los centros. Sí, esta asignatura se está impartiendo ya en los centros de secundaria. Esta asignatura es una de las propuestas en la nueva ley de educación, en la LOE, entonces se está implantando poco a poco y este año se ha empezado a dar en los cursos de tercero de ESO. En tercero de ESO, en secundaria, se ha empezado a dar. Está pensada o está planificada para que se diera también en un curso de primaria, en uno de los cursos de primaria del último ciclo de primaria, pero como se está implantando gradualmente, pues todavía en primaria no se da. Este año se va a empezar a dar en los cursos de tercero de ESO, y de hecho se está dando en todos los institutos, en todos los centros de Motril. Seguramente los padres de alumnos de tercero de ESO ya habrán visto los libros y a lo mejor también eso ha sacado de dudas, ¿no? Porque yo creo que el gran problema que ha tenido esta asignatura ha sido un poco de desconocimiento, ¿no? De qué iba. Y la pregunta que muchas personas se formulan hoy en día, ¿era necesaria esta asignatura? ¿Era oportuna? Yo creo que sí. Bueno, como asignatura no sé, el contenido es necesario y ya se venía también trabajando en los centros, ¿no? Aunque no como recogida como asignatura aislada. Y no hay más que ver la sociedad actual a nuestro alrededor, o los medios de comunicación, las agresiones de unos grupos a otros, la falta de respeto de unas personas a otras, la falta de cumplimiento, de acatamiento de las normas cívicas, para ver que es necesario una educación para la ciudadanía. Pero yo pienso que no solo es para los menores los que asisten a los centros educativos, porque la ciudadanía la componemos menores y mayores, ¿no? Niños y adultos. Y las sinrazones de las que nos enteramos cada día las cometen más bien los adultos. Entonces la gente ante esos desastres, digamos, de conducta, acuden siempre a la escuela, como si la escuela fuera la casa de los milagros. Efectivamente la escuela tiene que impartir educación para la ciudadanía, puesto que el niño es un ciudadano, pero no es la escuela solamente la que tiene que impartir estos contenidos. Tiene que continuarse, porque se han trabajado hasta ahora, aunque no fueran recogidos como asignatura. Yo soy profesional de la enseñanza, educadora, no me considero enseñante nada más, instructora, sino educadora. Maestra, una palabra muy bonita. Maestra, y yo lo he trabajado siempre, pero de manera transversal, no como asignatura, de manera transversal. Entiendo que los gobiernos actuales habrán visto que vamos a una debacle y era necesario recoger e instituir esta formación en valores humanos, valores basados en los derechos humanos, ¿no? En la Declaración de los Derechos Humanos, que son universales, y entonces habrá optado como conveniente recogerlos en una asignatura y incluirlo en la nueva ley de educación, en la LOE. Pero que los contenidos ya se vienen trabajando. Creo que, vamos, por centrar un poco también, tenemos los 5 bloques de contenido que son los que vienen en la ley, que a lo mejor es que la gente ni los conoce, ¿no? El bloque 1 es la aproximación respetuosa a la diversidad. El bloque 2 son las relaciones interpersonales y la participación. El bloque 3 son deberes y derechos ciudadanos. Bloque 4, las sociedades democráticas del siglo XXI.
y el bloque 5, ciudadanía en un mundo global. Todo eso viene especificado en la ley, exactamente pues eso, como entrenamiento para el diálogo, como debate, como cómo funcionan los estados democráticos, cuál es el modelo político español, y eso efectivamente yo creo que en los centros se ha dado. Yo creo que en los centros, pues desde unas tutorías o incluso muchas veces ha sido el día de. Cuando llega el día de la Constitución se trabaja la Constitución, o cuando llega el día de la paz se trabaja la paz, y de alguna manera lo que se pretende o lo que hace esta asignatura es organizarlo, programarlo y intentar que quede reflejado por escrito y que se trabajen esos temas de una forma más sistemática a lo mejor, ¿no? Bueno, y no sé si algún telespectador se estará preguntando ahora, ¿y no sería más fácil que los niños ya fueran educados a clase? Y que allí pues lo que se tratara fuera de, no sé, de darle, infundirle esos valores o hacérselos ver desde otra perspectiva, pero que ya fueran con esa educación desde la casa? Marisol, tú eres madre. Sí, yo soy madre y yo comentaba precisamente cuando salió esto de la nueva asignatura esta, que me da pena o un poco de vergüenza, porque se supone que mi hijo ya debería de ir con todas esas cosas aprendidas, entonces que tengan que ponérselo como una asignatura, la verdad, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Qué cosas se me están quedando en el tintero? ¿Qué es lo que no he hecho? Eso tenía que ser un toque de atención a los padres también, porque, y luego otra cosa, que el hecho de que esté como asignatura no nos quita nuestras responsabilidades, no nos descarga de responsabilidades, que por mucho que le enseñen allí el respeto a los demás, la dignidad, yo se lo tengo que enseñar en la casa, yo no puedo dejar de enseñárselo en la casa. Bueno, si esto sirviera para que luego llegaran los alumnos y a esos padres les enseñaran lo que han aprendido, sería muy conveniente en muchos casos, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, la agresión que se ha producido hoy mismo, ¿no? Con un profesor, un director de instituto, ¿no? Que, bueno, expulsa al alumno por mala conducta y llega el hermano mayor y le pega la paliza al profesor, ¿no? Pues yo creo que... Pero en fin, vamos a entrar un poquito en las novedades que puede aportar esta nueva asignatura. Bueno, ya digo, yo creo que las novedades principales es organizarlo todos estos temas en torno a una asignatura. ¿Hasta qué punto era necesaria? Tú dices que es verdad que es necesaria. Yo creo que es necesario transmitir esos valores. Y es necesario transmitirlo desde la familia y transmitirlo desde la escuela. A lo mejor la familia tiene que aportar algunos, pues, respecto al vivir en grupo, vivir en familia, al respeto y todo eso, está claro, ¿no? La agresión de hoy ha sido de un hermano, de un alumno que ha sido expulsado por agredir a otro alumno, ¿no? O sea, la vida que tienen que tener es violenta en ese sentido. Entonces, hay cosas que se transmiten desde la familia y otras que hay que transmitirlas desde la escuela. O sea, yo pienso que para educar a un alumno de forma integral tiene que ser de todas partes, ¿no? La escuela tiene que aportar también, ¿no? Y a lo mejor aporta más, ¿cómo lo diría yo? Pues temas más concretos de la Constitución española a lo mejor no se la voy a explicar yo en mi casa a mis niños, aunque le diga que hay una ley ahí, pero a lo mejor determinados aspectos, tampoco es que se estudie la Constitución artículo por artículo, ¿no? Pero determinadas ideas de o cómo funcionan los estados democráticos, los distintos estamentos que hay en la sociedad, el poder judicial, el poder, pues a lo mejor son temas que a veces se tratan en otras asignaturas, en ciencias sociales y demás, pero yo creo que esta puede aportar ese complemento. ¿Hasta qué punto es necesario? Pues yo creo que la novedad o lo que aporta es eso, un poco de organización, un poco de programación, y eso en la escuela, los que trabajamos en la enseñanza, cada vez más tenemos que proyectar, programar, tener muy claro qué objetivos tenemos y no se puede decir, pues sí, es un tema transversal que lo doy. ¿Cuándo lo da? Bueno, cuando vea que engancha en la clase. Efectivamente el profesor muchas veces engancha un tema y lo metes, pero de alguna manera tienes que estar preparado para. Entonces, yo creo que eso es lo que aporta, no es solamente un tema transversal, ni un tema que si quieres lo da o no lo da, ni un tema que cuando estoy muy agobiado con el programa no lo doy, porque eso también nos pasa a veces a los profesores, ¿no? Queremos acabar el temario y entonces elimino cosas. ¿Y qué es lo más fácil de eliminar? Pues los temas transversales, que a veces me ocupan más tiempo, pero siempre que uno va a una charla, a una conferencia, o lo que sea,
cuando se habla de educación no se habla solamente de instrucción, ¿no? Tú mismo lo decías antes, no sé muy bien cómo definirme, no soy una mera instructora, ¿no? Porque tenemos que apoyar a los padres en esa educación, ¿no? Entonces yo creo que lo que aporta como novedad la educación para la ciudadanía, dentro de que se puede discutir si es conveniente o no, pues es el programarlo y el decir estos temas se van a tratar en este curso con una asignatura específica. Y el trabajarlo con una metodología, claro, una metodología que se extrapole después a los demás grupos sociales donde el niño está, la familia, la ciudad, otras instituciones en las que participe, la metodología de resolución de conflictos a través del diálogo que ya se está llevando a cabo. O sea, a mí no me resulta nuevo, porque es lo que te digo, hay un proyecto de paz a nivel andaluz que se trabaja en muchos centros, y entonces la metodología para resolver los conflictos que en cualquier grupo social surgen, sea en un grupo familiar, en cuanto hay dos personas ya se forma grupo, puede haber un conflicto a través del diálogo fundamentalmente y del respeto a las opiniones, a otras opiniones que puedan verterse. Ese es el método ideal. Y claro, la práctica de la resolución de conflictos se lleva a cabo en la escuela. Si el niño es capaz de llevarlo a la familia, porque se decía Marisol o Rafa, no sé quién lo decía, el niño debería ir ya educado. No, es que el proceso educativo es largo, nunca acaba. O sea, el proceso educativo, y en esta materia, como en todo lo que se refiere a la psicología, a lo humano de la persona, es simultáneo. O sea, es simultáneo y dura mucho tiempo, ¿no? No se acaba. El niño no puede ir a la escuela educado como ciudadano, sino que toda su infancia y toda su adolescencia, incluso su juventud, e incluso en la edad adulta, somos susceptibles de ser educados, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que tener es criterios comunes. El niño no puede estar recibiendo una información y una valoración en la escuela y después salir a la calle o a la familia y que los valores sean otros. Entonces se establece una dicotomía a la que el niño se agarrará según su conveniencia, pero no va a terminar educado como ciudadano con unos criterios, unos principios de conducta, ¿no? Precisamente yo creo que se detecta la necesidad de la educación para la ciudadanía porque hay una carencia de valores, las personas no tienen principios de actuación. El peatón respeta las señales cuando es peatón, y cuando coge un coche la máquina le cambia totalmente su modo de actuar. El joven como individuo, el adolescente, cuando está él solo, acata, obedece, es un niño disciplinado. Si se ve arropado por el grupo, ya le da igual el no acatar las normas. El hombre que agrede a su compañera en la casa, cuando sale esa situación afuera, se dice, pues si era un hombre bueno, era un hombre, pues no era tan bueno en otro ámbito. Entonces, esas dicotomías no son buenas, claro. Pues eso no se puede evitar. No, pero ha de adquirirse, pero una persona con unos principios adquiridos a través de la educación, en valores, pues entonces, esté solo, esté en compañía, esté en un ámbito, esté en otro, se comporta según sus principios, que es lo que yo entiendo que eso es una de las deficiencias, ¿no? Que yo creo que han llevado a los gobernantes, a los políticos a ver la necesidad de dar un vuelco en este sentido, sea efectivo o no sea efectivo el método. Esto se verá, claro. Se verá a largo plazo, porque ahora mismo ni en un año ni en dos se va a ver nada. Precisamente por eso que tú decías también, de que en la casa es una cosa ahora mismo, que por eso están las cosas como están, y en el colegio es otra. En el colegio me van a enseñar unas cosas que luego en la calle lo voy a ver o no lo voy a ver. Eso ya veremos. Entonces es a muy largo plazo. Cuando ese niño le vaya insistiendo y le vaya remachando una serie de valores y una serie de normas para comportarse y para convivir, pues entonces a largo plazo se verá, pero ahora mismo tampoco se van a ver ningunos resultados y es muy difícil. No es imposible, pero que el niño eduque en la casa, sí, puede ser, pero que es más difícil. De cualquier forma, evidentemente la educación es un proceso que dura toda la vida.
Siempre está uno, su acervo, el acervo particular de cada uno siempre va adquiriendo nuevos conocimientos, eso es evidente, pero yo me refería a que, bueno, si el niño ya de pequeño ha recibido una educación en valores en su casa, evidentemente eso le va a servir de base profunda a la hora de actuar en el colegio, ¿no? Entonces, pero si es al revés, quizás es más complicado. Eso se pretende cuando porque la simbiosis se puede producir en ese aspecto, cuando ya el niño lleva ese conocimiento en valores y ya los tiene asumidos en el colegio, pero cuando es al revés, es que yo creo que el contenido, según he leído, el autor de uno de los textos que se van a implantar en la escuela ha hecho tres libros, uno para el profesor, otro para el alumno y otro para los padres, Entonces, ¿qué quiere decir? Que los contenidos no tienen que usarse solo en los centros educativos, sino en la familia también, porque esa educación tiene que simultanearse, tiene que no continuarse, sino hacerse al mismo tiempo en ambos foros. Claro, si no, no. Tú decías la importancia de quizás otra de las cosas que aporta como metodología, lo que dice la asignatura es que hay que trabajar mucho el debate, el diálogo. Está claro que eso en alguna otra asignatura se puede hacer puntualmente, en esta lo pone como que las clases tienen que ser así, ¿no? De debate, de diálogo. Por supuesto, si un niño no está acostumbrado a dialogar en su casa, cuando llega a su casa lo único que oye son bufíos por parte del resto de familiares, pues esto no va a ser la varita mágica que solucione todo, ¿no? Pero lo cierto es que de cualquier forma el diálogo tiene que estar ahí, ¿no? Las personas que tenéis la obligación, en este caso ya, puesto que es una asignatura de transmitir estos valores, pienso yo que quizás habréis necesitado algún tipo de reciclaje, en el sentido de que bueno, no se puede transmitir como una asignatura como cualquier otra, no sé, hay que aportar una cierta sensibilidad, ¿no? O a la hora de hecho, concretamente yo soy profesor de educación para la ciudadanía y además en mi colegio se lo dije a la directora cuando se estaba programando el curso, le dije, a mí me gustaría dar esa asignatura, ¿no? El año pasado había hecho un curso precisamente de educación en la ciudadanía global, algo que va en relación con esto también, ¿no? Y quizás yo me apetecía dar esta asignatura y de hecho porque por cuestiones profesionales llevo la secretaría y no tengo tutoría, yo no trabajo tutoría con un grupo. Entonces las clases que doy de clase son de ir a las clases de matemáticas o de informática. Y no tenía una tutoría en la que puedo plantear temas, porque en realidad, es lo que decía Julia antes, cualquier profesor que ha tenido una tutoría o cualquier maestro ha trabajado estos temas ya. Y son temas que a lo mejor lo que pasa es que eso, si no te planificas muy bien tu tutoría, si no lo haces, pues no los va a dar. En ese sentido yo creo que cualquier profesor, un profesor que tenga un poco de experiencia y un poco de ganas de trabajar, puede dar esta asignatura a poco que se la prepare. Y efectivamente no es una asignatura de decir, hay que estudiarse esto de memoria, que la libertad implica ser responsable. No tiene sentido. Estudiar una cosa de memoria es mucho más, se presta la asignatura por los mismos temas, pero lo mismo que la tutoría no se evalúa. Yo no sé si esta asignatura hay que evaluarla y se evaluará pues, en relación a los trabajos y a lo mejor algún examen, hay pruebas de evaluación, pero más de idea o de... Yo creo que en ese sentido cualquier profesor podría estar preparado para darlo, ¿no? Porque son temas que ya están en la escuela de alguna manera y que por supuesto deberían de estar también en la familia. Claro que sí, ¿no? Hay una diferencia entre lo que va a ser esta asignatura y el resto, que es que si en las demás hay teoría y práctica, en esta fundamentalmente, o sea, habrá una teoría, pero fundamentalmente ha de ser práctica, porque su objetivo general, su objetivo final es adquirir actitudes de convivencia. Entonces, cuando se pretende evaluar las actitudes, hay que practicarlas, pero practicarlas en el mismo ámbito escolar, ¿no? Porque se dice, aquí hay una pregunta que decíais en esta hoja que nos habéis dado, dice, ¿es prioritaria
yo como profesional de la educación, como maestra, pues para mí, se lo comentaba antes a Rafa y a Marisol, antes que empezar, cuando yo cogía un grupo nuevo, antes de empezar a impartir fuera la lengua, si era en primero, ¿no?, que yo trabajo con niños pequeños, lo que se pretendía era trabajar con el grupo había de hacerse, había de conocerse entre ellos, habían de respetarse, funcionar como uno, establecer unas normas de clase para poder funcionar. Cuando ya el grupo está cohesionado y ya nos conocemos, nos respetamos, todos de todos, nos ayudamos unos a los otros, podemos empezar a profundizar en las materias académicas, ¿no? Pero sin ello no se puede funcionar. Sin el respeto al otro no se puede funcionar en ningún foro. Entonces, desde luego para mí es prioritaria. Yo lo que sí me gustaría, vaya, me imagino que se va a tratar, pero sí pienso que es una cosa fundamental que se trabaje los deberes y la responsabilidad, porque actualmente los niños, bueno, los niños y también los adultos no tenemos nada más que derechos, tenemos derecho a todo. Derecho a que nos den, derecho a tener, derecho a todo, pero realmente eso de responsabilidad y obligación como que pasa un poco desapercibido. Yo creo que ahí está también parte del problema, que no somos responsables y no sabemos que también tenemos que obligaciones con el otro, obligaciones con el compañero, y que tenemos que respetarlo, pero que tenemos obligaciones. Eso es una cosa que la democracia no nos ha traído nada más que derechos. Bueno, me ha recordado mucho tus palabras al de Emilio Calatayud, el juez de titular de menores, cuando ha estado por aquí, que siempre él incide sobre esa cuestión, ¿no? Que muy pronto se aprenden los derechos, pero los deberes parece que se obvian o no se quieren conocer. Sí, parece que es uno de los principales problemas con las que actualmente se encuentran los menores y la gente joven, ¿no? Porque desconocen absolutamente, no los desconocen, porque ojo, todo el mundo sabemos cuando hacemos una acción que esté mal hecha. Lo que pasa que bueno, que no nos interesa profundizar para poder, pero nos interesa más obviar las consecuencias, no nos interesa las consecuencias. Los pequeños funcionan de esa manera porque ven que los mayores funcionan de esa manera. Los niños imitan todo lo que ven y claro, eso les conviene. Si ven que sus mayores hacen valer sus derechos y se olvidan de los derechos del otro, pues él también pretende hacer lo mismo. Entonces, claro, bueno, yo no sé si ya serían los mayores o serían influencias mediáticas o de otro tipo también. Bueno, pero es que las influencias mediáticas porque a lo mejor los padres no son manejan los medios, los mayores. Es que los medios de comunicación, los políticos, todos somos mayores. Y entonces los niños se arriban al sol que más calienta. Los niños son listos. Sí. Entonces no son nada de tontos. Los niños pero también si tú le planteas las cosas razonadamente, se dan cuenta enseguida. O sea, el primer tema del libro habla de se acabaron las vacaciones, se acabó la libertad, y le dice, ¿eso es verdad? Y al principio, claro, porque la libertad hace lo que nos da la gana, no sé qué, y luego empieza a profundizar, y no empieza a profundizar, lo van sacando a ella y dice, oye, pero no, tampoco hace lo que nos da la gana, no sé qué, ya. Quiero decir, por lo menos en tercero de eso, como está planteado, hay temas que ellos mismos se dan cuenta. Cuando tú le dices derecho, es verdad que cuando le echan morro, exigen derechos nada más, pero en cuanto recapacitan un poco, y yo estoy esperanzado, al final cuando ves jóvenes dices, ¿la juventud de malesta? No, hay jóvenes muy sensatos, ¿no? Sí, hay jóvenes que son capaces de llegar a conclusiones que dicen, no están solamente buscando derechos, también son capaces de encontrar sus deberes, ¿no? Que de mayor, libertad, autonomía, no sé qué, tienes que trabajar y tienes que estar a las 8 de la mañana, y luego se le habla de un proyecto de vida y que tiene que ir cambiando. O sea, creo que efectivamente se puede enfocar de muchas maneras y luego se trabajará, cada profesor lo trabaja de una manera o cada centro, ¿no? Pero que es una oportunidad para trabajar estos temas y para enfocarlos bien. Yo creo que esas charlas que llevan a la reflexión deberían existir también en las familias. Claro. Porque si con el niño trabajas los contenidos de la televisión, la distribución de su tiempo para que cumpla con sus obligaciones,
situaciones sociales que ocurren y se comentan en la casa. Si ese diálogo, que al final llegue a una reflexión, se estableciera en la casa, entonces el niño estaba completo, porque habla y saca conclusiones en la escuela, habla y saca conclusiones en la familia, pero no se da siempre así. Bueno, son desgraciadamente la vorágine en la que estamos ahora mismo, inmersa en la familia, de descontrol de horarios y de temas, pues hace que la coincidencia como tal núcleo familiar se dé muy pocos ratos, ¿no? Y quizá eso también sea problemático a la hora de enfocar este tema. Se nos olvida que los niños son responsabilidad nuestra. Claro. Es nuestra responsabilidad, no es que estén ahí como un juguete y una cosa que ha venido porque no han echado los reyes, no, es que son nuestra responsabilidad y nosotros tenemos la obligación de formarlos como personas. Y entonces sí, estamos de acuerdo. Hoy día, tal y como están las cosas, pues hay una locura de horarios, no es lo mismo que antes, que siempre estaba la madre en la casa, pero siempre hay que buscar un hueco o una manera o una forma de compaginar las cosas y para llevarlo todo para adelante. Y para no dejar a esos niños perdidos de la mano de Dios, porque los niños está claro que mientras les den lo que quieran y les pongan la tele y que hagan lo que les dé la gana, no te van a dar ningún castigo, pero es que no se trata de eso. Evidentemente que no. Bueno, hay un tema que decíamos que quizás sea la base del conflicto, ¿no? Y es que quizás ya entramos en el tema político de fondo, y es que se acusa a esta ley de que puede manipular. Puede ser manipulada tendenciosamente para cualquier signo político. En ese caso creo que la polémica está por ahí, va por ahí, ¿no? ¿Se puede haber manipulación? Yo creo que los contenidos las personas que acusan de posible adoctrinamiento a través de la educación para la ciudadanía son precisamente las personas acostumbradas a adoctrinar a sus fieles, porque es la Iglesia Católica o parte de la Iglesia Católica la que hace esta acusación, y yo creo que los contenidos de la asignatura esta no tienen nada de adoctrinamiento. La educación no es adoctrinamiento. La educación en valores, la formación en valores, que el niño tenga una ética universal, no es adoctrinamiento. Ni siquiera debe ser adoctrinamiento la formación religiosa, ni siquiera debe ser adoctrinamiento. O sea que yo creo que es una acusación gratuita que tiene pues matices políticos y demás, ¿no? Por poner en la mesa, digamos, otra crítica. Yo no voy a defender la cuestión política, estoy más bien defendiendo en general la educación que se requiere en toda sociedad, pero que yo creo que la acusación de adoctrinamiento es una falacia. No está basada en nada. Incluso parte de los educadores cristianos pues no ven ese miedo, han conocido los contenidos de las asignaturas y no encuentran por ningún lado ese adoctrinamiento que se pretende ver. Pero yo creo que eso es muy difícil que haya un adoctrinamiento cuando precisamente te están dando a elegir una cantidad de textos de lo más diverso y que cada centro escoja el texto que más se le adecue a la ideología del centro. Entonces es muy difícil. Si te pusieran una cosa, es lo que hay, punto, un texto, y esto es lo que hay que dar, pues todavía se puede decir que hay un adoctrinamiento, una manipulación, pero yo así lo veo más difícil. Hombre, manipular, nos están manipulando, pero desde todos los puntos de vista, los políticos, la publicidad, los medios informativos, todo el mundo intenta manipular, pero bueno, dentro de un orden. Pero cuando te dan 400 textos para que elijas y de unos autores diferentes y cada uno con una ideología diferente, pues no lo sé, yo lo veo un poco difícil. Y la adaptación al proyecto de centro, que puede ser adaptada en la materia al proyecto de centro. Entonces, ya más que eso. Yo pienso que esta asignatura en centros concertados, lo que tú dices, se puede adaptar perfectamente desde un proyecto cristiano, se puede trabajar estos temas, ¿no? Y desde un proyecto laico, por decirlo así, desde una escuela pública, porque quizás es donde puede haber más dudas. Yo creo que las monjas dominicas no
creo que tengan problemas en dar esta asignatura desde el carisma de Santo Domingo. Estoy convencido, vaya, porque no choca frontalmente con nada el hablar de respeto, el hablar de derechos humanos a la hora de ganar eso. El tema de la manipulación sí se podría ver porque un determinado profesor puede enfocar esta asignatura en un centro de forma partidista o partidaria. Pues a lo mejor está ahí. Pero también puede pasar con las ciencias sociales y con las ciencias naturales. Y en un momento dado, el profesor de ciencias naturales que dice que habla del creacionismo, pues no sé, se puede manipular desde muchos sitios. Desde la educación puede ser una tentación de la educación caer en la manipulación, ¿no? Pero precisamente lo que tú decías, diversidad de textos, incluso diversidad de opciones y todo el revuelo que se ha montado con esta asignatura, creo que al final es una oportunidad para los padres también. A lo mejor el padre que compra los libros de tercero de ESO, al de matemáticas ni la ha mirado, el de ciencias naturales, el de educación para la ciudadanía ya lo ha ojeado. Entonces, ese mismo peligro de manipulación creo que es una oportunidad para que los padres se impliquen más en la educación, para que los propios profesores caigamos en la cuenta de que a veces olvidamos determinados aspectos que hay que trabajar en la educación, no solamente materia, entonces, y para que los centros se replanteen y para que encuentren un espacio para tratar esos temas. O sea, yo estoy seguro de lo que hablaba antes, ¿no? El día de la paz, y entonces vamos corriendo, no, es que en esta hora vamos a trabajar el día de la paz. Bueno, pues vamos a trabajarlo desde la educación para la ciudadanía. Bien, ¿no? Creo que es una oportunidad. Estamos ya fuera de tiempo, pero lo que a mí sí me queda una pregunta y es, bueno, si todo es tan fácil como vosotros lo habéis expuesto ahora, ¿por qué se ha generado tanta polémica, no? No es fácil. O sea, si se lleva a cabo de manera, vamos, cada uno tiene un punto de vista, ¿no? Es mi punto de vista, pero claro, mi punto de vista es que se tiene que implicar la sociedad entera y hemos de ser educados todos los ciudadanos, empezando por el pequeño y terminando, y la familia ha de empezar esa educación en valores y ha de vigilar y ha de ser la evaluadora del proceso en formación de valores de sus hijos, ¿no? O sea, no solo la formación directa que la familia dé, sino velar, evaluar en qué punto está la formación de ese niño a lo largo de toda su vida. No porque salga de la escuela el niño ya está formado, sino que ha de continuarse. Bueno. Sí, yo creo que no es fácil, es lo que tú decías, y hay temas muy espinosos, ¿no? Y hay temas que desde aquí se podrían tratar, pues eso, de la homosexualidad o del aborto, y yo creo que quizás lo mismo de difícil que es esto que estábamos diciendo, de vivir esta ciudadanía, este respeto, pues lo primero que hay que aplicarlo es a la propia asignatura, ¿no? Desde el profesorado de los padres, pues tratar ese respeto y esa cosa. ¿Se quiere añadir algo, Marisol? No, yo pienso que es simplemente un buen momento también para hacer que el niño piense por su cuenta. O sea, tú le puedes poner una serie de ideas, de caminos, y que él piense por su cuenta y que pueda cuestionar todo lo que se encuentra, que no todo se lo den hecho y se lo trague, sino que cuestione todo. Eso sería, desde luego, tenga su propio criterio, claro. Sí. Eso sería una buena terapia, no cabe duda. Rafael Martínez, Julia Pérez y Marisol Álvarez han sido las personas que hoy nos han acompañado en este programa de La Mirada Justa, que volverá el próximo martes con otro tema que seguro va a recabar su atención.